in progress. Bien, lo que habíamos dicho era que una función se la podía denotar de acuerdo a las propiedades que cumpla, ¿cierto? Si una función es inyectiva, por ejemplo, va a significar que es una función donde las imágenes no se repiten, donde los valores de y asignados a cada x son diferentes. Esto podríamos verlo gráficamente. Fíjense acá estas dos gráficas. En este gráfico ustedes ven que para cada valor de x existe un valor diferente de y. Todas las x tienen correspondientes valores en y que son diferentes entre sí. La función es inyectiva. ¿Qué sucede en este otro caso? En este otro caso sucede que hay valores en y que están repetidos para esa x y para esta x, la componente en y será la misma. ¿Se dan cuenta? El valor en y es la misma. Entonces, si eso sucede, tu función no es inyectiva. ¿Cómo vamos a determinar si una función es o no es inyectiva? Muy fácil. Partimos de igualar la función evaluada en x1 igual a la función evaluada en x2. Si a partir de esto llegamos a que x1 y x2 son iguales, nuestra función es inyectiva. Si no cumple esto, la función no es inyectiva. Habíamos hecho un ejemplo por ahí. No. Un ratito. Aquí. Fíjense. Mi función 3x más 1 sobre x más 2. Para ver la inyectividad que haces, partes de la función evaluada en x1 igual a la función evaluada en x2. Lo que significa que mi función en lugar de x voy a poner primero x1, 3x1 más 1 sobre x1 más 2 es igual a, y luego pongo x2, 3x2 más 1, x2 más 2. La intención, despejar x1. Entonces voy a multiplicar en cruz. Al multiplicar en cruz me doy cuenta que se van a simplificar ciertos elementos, como por ejemplo 3x1, x2 y este 2 positivo, ¿cierto? X2 se pasará a restar. Por acá tengo 6, x2 menos x2 será 5x2. Por este otro lado tengo 6x1 menos x1, 5x1, dividimos entre 5 y qué maravilla, resulta que x1 y x2, x1 es igual a x2 y que por lo tanto nuestra función será inyectiva. Es simplemente eso. Ver si una función es inyectiva gráficamente es fácil porque bastará con ver si hay o no hay imágenes repetidas. El caso de este ejemplo, el gráfico de esta función es este. Y fíjense, todos los valores en y son diferentes. Por eso es que hemos verificado acá de forma analítica que la función es inyectiva. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Veamos qué sucedería si una función no es inyectiva. Este gráfico, por ejemplo, ¿a quién corresponde? Ese es el gráfico de una función de la forma, por cómo está dado, x cuadrado menos 2, parece. Para ver la inyectividad, ¿qué tienes que hacer? Comparar la función evaluada en x1, la comparamos a la función evaluada en x2. De ahí, ¿qué tendría? Yo tendría que x1 al cuadrado menos 2 es igual a x2 al cuadrado menos 2.
¿cierto? De donde pasaría que x1 al cuadrado es igual que x2 al cuadrado, ¿correcto? Correcto. Y de donde si yo despejo, pues, ¿qué tendría? Tendría que x1 es igual. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cuadrado? El cuadrado, ustedes saben que se pasa como más menos, ¿qué cosita? Más menos raíz de quién? Más menos raíz de x2 al cuadrado. Raíz con cuadrado se va y entonces tengo dos opciones. O x1 vale x2, primera opción, y la otra opción es que o x1 es igual a menos x2. ¿Dan cuenta? ¿Qué va a pasar? El hecho de que obtengamos esta expresión donde x1 no es igual a x2 hace que mi función no sea inyectiva. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Para la sobreyectividad. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando todos los elementos del rango son imagen de alguien. Fíjense, mi eje X, mi eje Y, si ustedes se fijan, el eje de las Y, tengo aquí valores negativos, positivos, todos estos Y son imagen de alguien. Esta función es sobreyectiva. ¿Qué pasa por acá? Las Y ocupadas son estas hasta acá. Pero ¿qué pasa con toda esta parte de aquí abajo? Con toda esta parte de acá abajo, nada. Estas Y de acá no son imagen de nadie, por lo tanto mi función no es sobreyectiva. ¿Se entiende gráficamente? Seguro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer analíticamente? Es muy fácil. Lo que hacemos es verificar. Dice aquí, para todo Y que pertenece al conjunto B, existe un X que pertenece a tal que f de X es Y. Listo. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Vemos si existe alguna restricción para la Y. ¿De qué hablo? En este caso, fíjate, f de X es igual a X cubo menos 2. Esto es como decir que Y es igual a X al cubo menos 2. Ahora, si yo de acá despejo X, ¿quién sería X? El 2 se pasa a sumar. Y el cubo se pasa como qué? El cubo va a pasar como la raíz cúbica. ¿Eso es correcto? Es correcto. Pregunta, en una raíz cúbica, ¿cómo puede ser el argumento? ¿Positivo? Sí. ¿Negativo? También. No hay problema. ¿Qué diríamos nosotros? Diríamos que no existen restricciones para y que por lo tanto la función es sobreyectiva. ¿Ya? Es sobreyectiva. No hay restricciones para Y. La Y va a poder salir positivo o negativo y no pasa nada. ¿Qué pasa en este caso que no es sobreyectiva? ¿Qué tienes por acá? Tu función es igual a x cuadrado menos 2. Fíjense que lo único que ha variado es el exponente. De aquí es como decir y es x al cuadrado menos 2 y x va a ser igual a, ¿qué va a pasar en este caso? El cuadrado va a pasar como más menos
raíz. ¿Raíz de quién? Raíz de y más 2. ¿Qué tiene que pasar con el argumento? ¿Aquí hay una restricción? Sí. ¿Qué tiene que pasar? Que el argumento son los números reales. Existe una restricción para y. ¿Cuál es la restricción? Y más 2 debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, el valor de y debe ser mayor o igual a menos 2. Lo que significa, ¿qué va a significar esto? Lo que significa que los valores de y pertenecientes al intervalo desde menos infinito hasta el menos 2 no son imagen de ningún valor en X. ¿Se dan cuenta? Porque todo lo que está por aquí abajo, vean, no son imagen de nadie. Entonces, como no son imagen, pues la función no es sobreyectiva. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. ¿Cuándo la función va a ser biyectiva? Nuestra función va a ser biyectiva cuando sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. ¿Ya? Si cumple las dos condiciones a la vez, es una función biyectiva. Pero al margen de tener funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, nuestra función puede ser par o impar. ¿Cuándo una función va a ser par? Una función va a ser par cuando la función es simétrica respecto al eje y. Y cuando cumple que la función evaluada en menos x es igual que la función evaluada en x. Si eso pasa, la función es par. ¿Ya? ¿Cómo la logro? En mi expresión f, en lugar de x pongo menos x y a ver qué pasa. Si sale lo mismo es, por ejemplo, esta es, recuerda, f de x, esta es una función par. Es x al cuadrado menos 2. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a analizar la función en menos x. La función en menos x sería menos x al cuadrado menos 2. Negativo al cuadrado es lo mismo que positivo. Menos x al cuadrado es x cuadrado, nada más. Menos 2. Y esto es lo mismo que la función evaluada en x. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjate qué estás haciendo. Partiendo de la función evaluada en menos x, llegas a la función evaluada en x. Estás cumpliendo esta condición y por lo tanto aquí tu función es par. ¿Se entiende? Entonces aquí diremos sí. que la función es par. ¿Qué pasa cuando la función es impar? Cuando una función es impar pasa que al evaluar la función en menos x se llega a menos la función evaluada en x. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la función es simétrica respecto al origen. ¿Cómo es eso? Esta función es impar, pero fíjate lo que está sucediendo. Aquí está tu eje x. Si tú miras la simetría de esta curva respecto al eje x, ¿qué notas? Estaría viniendo así. Y ahora haces la simetría respecto al eje y de esa partecita y vas a tener esto. Si eso sucede, tu función es impar. ¿Cómo lo vas a analizar? Exactamente de la misma manera. F de x es x al cubo. Entonces vamos a analizar la función evaluada en menos x, que sería igual a menos x elevado al cubo. Negativo elevado al cubo sigue siendo negativo, es igual a menos x cubo. Esto es igual a menos la función evaluada en x. ¿Qué ha pasado? Partiendo de la función evaluada en menos x, llegas a menos la función evaluada en x. ¿Qué va a pasar entonces? Va a pasar que la función va a ser impar. ¿Se dan cuenta? Muy simple.
¿Todas las funciones tienen que ser par o impar necesariamente? No, puede ser que una función no sea ni par ni impar y no pasa nada. ¿Qué de interesante va a suceder entonces? Esto. Si tu función evaluada en menos x es igual a la función en x, tu función es par. Si tu función evaluada en menos x es igual a menos la función evaluada en x, tu función va a ser impar. Ya, mucho cuidado. Ahora, nosotros podemos analizarlo en general. Me dice, pregunta, ¿la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva también? No tengo idea. A ver, analizaremos. Yo tengo dos funciones inyectivas. Si una de ellas es f de x, si es inyectiva, ¿qué tiene que pasar? F de x1 igual a x2, entonces x1 y x2 son iguales. Si g de x es inyectiva, pasa lo mismo. Dice, ¿qué pasa si las compones? Al componer yo tendría f de g de x. Para ver la inyectividad lo evalúo en x1 y en x2 y lo igualo. F en g de x1 igual a f en g de x2. Como f de x es inyectiva, entonces fíjate, al igualar la función en dos expresiones diferentes, los argumentos son iguales. ¿Qué pasa aquí? Que g en x1 es igual a g en x2. Ahora, ¿qué pasa en g? Como también es inyectiva, entonces llego a que x1 y x2 son iguales. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la composición de dos funciones inyectivas también es inyectiva. ¿Se entiende? No necesito saber cuál es la función, estamos analizando en general. ¿Estamos? Sí, Inge. Bien, veamos un ejemplito. ¿Cómo le haríamos aquí? Te dice, sea tu función igual a un medio de a a la x más a la menos x, donde a es un positivo. Verifica que la función evaluada en x más y más la función evaluada en x menos y es dos veces la función en x por la función en y. Listo, ¿qué hacemos? ¿De qué es este ejercicio? De composición de funciones. Tienes tu función evaluada en x, quieres hallar la función evaluada en x más y. ¿Qué vas a hacer? Lo único que vamos a hacer es reemplazar. En lugar de x le vamos a poner x más y. ¿Y qué va a ser? Sería un medio de a la x más y más a la menos paréntesis x más y. Lo mismo la función evaluada en x menos y es un medio de a la x menos y más a la menos paréntesis x menos y. Ahora, vamos viendo. ¿Qué quería demostrar? Verifique que la suma de esto es esto. Ok, lo vamos a sumar. Sería un medio de este más un medio de este. Puedo factorizar el un medio y ahí está a la x más y sería a la x por a la y más a la menos x más y sería 1 sobre a la x a la y más a la x menos y sería a la x sobre a la y a la menos x más y sería a la y sobre a la x. Como un denominador, tengo esta expresión, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estoy reescribiendo de otra manera. Ahí está, a la x a la y más 1. Estamos simplemente yendo en forma algebraica. ¿Con qué objetivo? ¿Estamos bien? Entonces, nomás estoy reemplazando, hacemos aquí operacioncitas. Y fíjense a qué llegamos. Factorice de aquí algo, a la x a la menos x. Lo factoricemos. Y ya me quedó. Esto me queda un medio por a la x a la menos x. Esto es f de x. ¿Qué le hace falta? Le hace falta aquí un medio. Pero si a ese le hace falta un medio, se tendría que multiplicar. Mejor en lugar de que ese un medio vaya ahí, aquí ya tienes un medio de a la x a la menos x. Aquí es donde te está faltando un medio. Si le pones un medio, tienes que ponerle 2 para no alterar la expresión. Ahí está. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces, ¿quién? F de x por f de y. Y ahí estaría demostrando lo que nos pedía. ¿Se dan cuenta?
¿Estamos bien? Ok. ¿Qué pasaría en esta otra? Fíjense, tienen una función especial, aquí otra función especial. Y ahora me dice, quiero que compongas f compuesta de g. Cuando tenemos funciones especiales, ¿cómo vamos a hacer? Igual que cuando graficábamos, las vamos a definir por intervalos, ¿ya? ¿Qué quieres? F compuesta de G. Lo importante es entender cómo viene la composición. ¿Qué significa F compuesta de G? Haciendo un esquemita con diagramas de B, vendría F, vendría G. Y ahí estaría la función F compuesta de G. ¿Este quién es? Este es el dominio de F. Y aquí está el rango de F, que tendría que venir a ser igual al dominio de G. Y aquí está el rango de G. Ah, qué interesante. Esta es la clave del asunto. ¿Cuál? Para componer, el rango de F debe ser igual al dominio de G. ¿Estamos bien? La vamos a redefinir por intervalos ambas. Mi función f de x vale menos x cuadrado más 2x menos 1 para las x mayores a 2, vale raíz cuando la x está entre menos 2 y 2 y vale signo. Ahorita, ¿qué especial hay? Hay el signo. ¿Cómo es el signo de x cuando x es menor a menos 1? En realidad, cuando es negativo, el signo es menos 1. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Menos x menos 2, que es lo que estoy anotando acá. ¿Se dan cuenta? Bien. Lo mismo hago con g de x. G de x tenía un valor especial. ¿Sí? Este valor especial vale x más 1 cuando la x más 1 es positiva, vale menos x menos 1 cuando x más 1 es menor que 0, lo que significaría que x es menor a menos 1. Ok, es menos x menos 1. Menos x menos 1 más 1, ¿qué te va a dar? Te va a dar simplemente menos x. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Estamos? Ahí está entonces g de x. Ambas funciones definidas por intervalos. Ahora, para componer, ¿qué tiene que pasar? Que el rango de f debe ser igual al dominio de g. El dominio de g son estos valores. ¿Y cómo puedo hallar el rango de f? El rango te mira todos los valores que toma la y. Recuerda algo, este era f. Hasta acá. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de esto, generar la expresión que corresponde a la y. ¿De qué hablas? Aquí te lo voy a poner. X era mayor a 2. ¿Tú qué necesitas aquí a la X? Voy a ver esta partecita. Multiplicarla por 2. 2X sería mayor que ¿quién? 2 por 2, 4. Y ahora si le resto 1, 2X menos 1 sería mayor que ¿quién? 4 menos 1, 3. Ya está. Ahora, ¿qué más sabes? Yo sé que X es mayor que 2. ¿Cómo va a ser X al cuadrado? X al cuadrado pues necesariamente va a ser mayor que 4. Y si le cambias el signo menos X al cuadrado, como estás multiplicando por un negativo, pues va a ser menor a menos 4. ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar ambos a la vez. ¿Cómo va a ser? Menos X cuadrado más 2X menos 1. Si yo sumo estos valores 3 menos 4, la pregunta es, ¿será mayor o será que es menor? ¿Cuál es la que me sirve? ¿Qué vas a hacer? Prueba y error. Por ejemplo, a ver, esto era para las X mayores al 2. ¿Qué pasa con las X mayores al 3, por ejemplo? 3 al cuadrado es 9, menos 9 más 2 por 3 es 6, menos 9 más 6 es menos 3, menos 1 es menos 4. Menos 4, me va a quedar que es menor a 3 menos 4. Y entonces yo voy a tener que esta expresión es menor a menos 1.
de donde es como decir que esto fuera y. Y es menor que menos 1. Aquí estoy poniendo. Todo esto es y menor a menos 1. Listo. Hago lo mismo para esta, siempre tratando de generar a partir de esto la expresión. ¿Se dan cuenta? Y lo que estoy hallando acá es el rango de f. ¿Qué tenía que pasar? Que el rango de f debía ser igual al dominio de g. Y entonces yo voy a ir intersectando. Es como decir aquí, y menor a menos 1. Y con este otro lado, ¿qué tengo? X menor a menos 1 también. La intersección va a ser valores menores a menos 1. Entre este y este, ya está. Y ahora componemos. ¿Qué va a pasar? Y debe ser menor a menos 1, X debe ser menor a menos 1. Okay. Cuando todo esto es menor que menos 1, ¿qué significa? Significa que X es mayor que 2. Y yo sé que es un poquito molesto ir mirando hacia atrás para componer. Componemos G de f de X, me va a dar G de f de X, es todo esto. G de X en ese es menos X. Ahí ya solo se le cambia el signo y eso va a funcionar cuando la X sea mayor al 2. Listo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Bueno, y la idea es ir intersectando todo. Rango de f con dominio de g. Ahora, este valor con este valor menor, estoy entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1, lo vamos a intersectar, la x me va a quedar entre menos 2 y 2, vamos a componer y ya está. ¿Y dónde va a funcionar? Cuando la x esté entre menos 2 y 2. Y así voy a ir intersectando, voy a ir hallando la composición por intervalos, la reescribimos, fíjense, el resultado me va a dar también una definición por intervalos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Estamos bien, chicos? Bien. Sigamos adelante. ¿Qué pasa cuando tenemos una función inversa? Una función inversa está dada por los mismos pares de una función, simplemente que acomodados en el otro sentido. O sea, son todos los pares y, x siempre y cuando x y pertenezca a la función. ¿Qué va a pasar? Tu función va de A a B, tu inversa va a ir de B a A. En ese sentido, ¿qué puedo decir del dominio de la función? Vendría a ser el rango de la función inversa. Y el rango de la función viene a ser el dominio de la función inversa. ¿Estamos bien? Lo que era el dominio de uno es el rango del otro y al inverso. ¿Qué va a pasar? Como son los mismos pares pero acomodados en distinta forma, va a suceder toda la vida que al componer una función con su función inversa, el resultado siempre va a generar x. ¿Estamos? Bien, vamos a mirar cómo vamos a hallar. Y pregunta, ¿quiénes tienen función inversa? Función inversa solo van a tener las funciones inyectivas. Si una función es inyectiva, puede tener función inversa. Si no es inyectiva, no. ¿Ya? Fíjense, yo tengo una función. Primero veo su inyectividad. Esto hemos analizado hace rato, era inyectiva.
¿Cómo vas a hallar la función inversa? Es muy fácil. En tu función original, donde veas y pones x y donde veas x pones y. ¿Estamos bien? Entonces ahí está. Fíjense, en lugar de x pongo y, en lugar de y pongo x, despejo la y el resultado es la función inversa. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en nuestro caso? Esta es mi función original y la inversa me ha salido 2x menos 1 sobre 3 menos x. Dominio de esta función, ¿cuál sería? Todos los reales excepción del menos 2. Dominio de esta función, todos los reales excepción del 3. Ahí. Ahora, ¿qué hemos dicho? El dominio del original es el rango de la inversa y el rango del original el dominio de la inversa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está cruzadito. ¿Quieres hallar el rango? Pues lo notas al revés. ¿Cuál va a ser el rango de la función? Todos los reales excepción del 3. Y el rango de la función, ay, perdón, aquí me faltó, me lo comí, inversa. Todos los reales a excepción del menos 2. ¿Se entiende? Asíntotas verticales, lo que no está en el dominio, x igual a menos 2 y para la otra x igual a 3. Horizontales, lo que no está en el rango, lo mismo, simplemente estoy identificando y igual a 3 y igual a menos 2. Oblicuas en ningún caso existe. Intersección con los ejes. Para intersectar con el eje y hago que x valga 0, me da su valor 1 medio y el punto es 0, 1 medio. Para intersectar la otra con el eje x, con el eje y, perdón, hago lo mismo, x vale 0 y ahí está el valor y ahí tengo 0 menos 1 tercio. Vamos a intersectar con los otros ejes, pues anoto cruzado. Para intersectar con el eje X donde estoy en menos 1 tercio 0. Y esta otra para intersectar con el eje X es el punto 1 medio, 0. ¿Estamos bien? Ahora, podríamos graficar ambas, ¿cierto? Fíjate, la función original tiene su asíntota vertical en menos 2 y la horizontal en 3. Es esta. Y este es el gráfico. ¿Ya? La naranjita. La inversa tiene su asíntota horizontal en, su vertical en 3 y la horizontal en menos 2. Ahí está, son las verdes. Y ahí está el gráfico, es el azul. Fíjense lo que va a pasar. Si nosotros ubicamos a la recta y igual a x, las curvas resultan simétricas a esta recta. Vean, esta parte naranjita simétrica con esta parte azul. Acá lo mismo. Aquí también. Y estas partes externas son también simétricas entre sí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más teníamos que ver? La función con la función inversa, si se componen, debería dar x. Ok, ahí estoy componiéndolas. Anoto f inversa por delante o por dentro, diré. Reemplazo donde está la x en f de x y fíjense que todo se simplifica y al final me queda que al componerlas el resultado va a ser x. ¿No hay preguntas? Fíjense acá que todo se ha simplificado. Los denominadores también. 3 con menos 3. 2x con menos 2x y al final me queda 5x sobre x y el resultado va a ser x. Si hemos hallado bien la función inversa, siempre va a suceder que al componerla con la función original nos dé x. Inge, una consulta. Dime. Este método es como para verificar si Recording stopped. si el procedimiento está hecho bien, más o menos. Claro, claro, o sea, tú siempre tienes que tener la seguridad de que una función y su inversa siempre van a tener los mismos pares ordenados, pero en otro sentido. ¿A qué me refiero? Fíjate acá este puntito. Aquí este punto parece que es un
un 2,5, digamos. Fíjate, con la inversa tienes el punto 5,2. Son las mismas componentes, pero en otro sentido. ¿Y lo puedes verificar así? Sí. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando las funciones son especiales, también podemos hallarles sus funciones inversas. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a tener que trabajar por intervalos. Vamos a tener que ir haciendo por intervalos para cada parte. Lo vamos a dejar este para mañana, que sí, pues es más larguito. Les voy a pedir que por hoy dejemos nuestra clase ahí. Mañana empezamos a trabajar con lo que son límites, como para que lo estudiemos bien. Lo que quiero que vean es que sin importar cómo sea la función, sea especial, sea, fíjense, que está graficada por intervalos, la función original y la inversa siempre van a ser simétricas respecto a la identidad. Vean, esta rojita es la original, la moradita es la inversa. Ah, cierto, hay simetría, cierto. Siempre va a haber. A ver, acá hay otra igual definida por intervalos. Pero miren, igual hay simetría. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ok, mañana entonces nos vemos. Mañana vamos a avanzar lo que es límites, ¿ya? Ya. Listo. Está Gracias, bien, chicos. gracias. Gracias. Gracias, Mañana Inge. nos Hasta vemos. Hoy mañana. nuestra clase cortita. Eso es suficiente. Disculpen que Dime. los van a